Como digo, ya en la recta final de este lunes, para hacer lunes, desde las 9:20 aproximadamente, empezamos la emisión, 5 de agosto de 2024. Bien, el Ateneo tiene previsto el miércoles, el Ateneo de San Lucas de Barrameda, un centro cultural que emana y realiza muchas actividades durante todo el año, ¿no? Y una actividad más que se va a celebrar es el 7 de agosto, miércoles, a las 8:30. Una mesa redonda sobre la poesía olvidada. La poesía olvidada, donde va a actuar como moderador el presidente del Ateneo, Manuel Reyes Vara. Va a actuar también el profesor titular de la Universidad de Alcalá de Henares, Héctor Brioso Santos, Regla Hidalgo, poeta, y un amigo nuestro, muy amigo nuestro, que ha colaborado con Radio Esquina y que es una persona que ha hecho tanto por la cultura y por la medicina en su especialidad, que nosotros encantados colaborar con él y él con nosotros, creo, Ángel Núñez Moreno. Estaba previsto que vinieran a la radio los componentes de esta mesa redonda, pero por un motivo u otro no han podido venir. A Ángel le ha costado no venir, pero bueno, su impedimento físico, en este momento no puede estar físicamente en los estudios, pero sí está al teléfono. El que está aquí en los estudios, y una persona que entrevistamos recientemente por teléfono y que nosotros encantados que esté participando en esta modesta radio, es Héctor Brioso, que es profesor titular de la Universidad de Alcalá de Henares. Bienvenido, Héctor. Buenos días, encantado de estar aquí con vosotros. Bienvenido a tu casa. Muchas gracias. Vale. Aquí la tienes para, mientras que esté operativo, las puertas están abiertas, o sea, para lo que crea conveniente, ¿no? Muchas gracias, de nuevo. Por cierto, ¿te gusta a ti la ciudad de Sanlúcar? Mucho. Paso aquí todos los veranos. Verano en el sentido largo de la palabra. Todo lo que puede, más, ¿no? Sí. Bueno, pues como decía, me vaya a permitir que Ángel Núñez Moreno no está con nosotros físicamente, pero sí lo tenemos al teléfono. Muy buenos días, Ángel. Buenos días, mi estimado JJ. ¿Qué? Extensivos, como no, a doña Esperanza, a don Héctor Brioso Santos. Eso es. Y a todos los amigos invisibles. Bueno, ¿estamos mejor? ¿Nos hemos recuperado un poquito o qué? Bueno, estoy muy recuperado, pero desgraciadamente todavía sin capacidad lo suficientemente, digamos, de calidad como para trasladarme, conducir, etcétera, etcétera. Y como el miércoles tenemos allí una mesa redonda en el Hotel Alvariza, Sí, ¿no? Sí. Pues entonces yo he preferido, la verdad, quedarme en casa estos 2 últimos días mesa redonda, no vaya a ser que la salida signifique una recaída. Bueno, pues me vaya a permitir que tenga las conversaciones a unísono entre Héctor y tú, ¿vale? Tú nos escuchas perfectamente a través del teléfono, ¿no? Bueno, te escucho perfectamente, Eso. a pesar de que he tenido no solamente el problema de la gripe con mi EPOC, como todo fumador y diabético, sino que se me han perdido, JJ, los audífonos. Vaya por Dios. Bueno. Con lo cual también conducir, trasladarme, salir de mi casa es un peligro, porque los sordos ya lo saben. No escuchamos el coche que nos viene por la espalda, no nos enteramos y lo pasamos muy mal, la verdad, sin los audífonos. Ángel, la primera va para ti. Mesa redonda sobre la poesía olvidada. ¿En qué términos hablamos de poesía olvidada? ¿Peyorativamente que no se ha recitado, o que la marginamos, o que los poetas o poetisas se la han marginado durante la historia, o realmente una poesía con unas características especiales? Bueno, es un fenómeno muy curioso y por eso lo traemos. Es algo con lo cual yo estoy luchando desde hace algunos años. Y bueno, con cierta aceptación del público, porque la poesía negroide, mulata, como decía Guillén, afroantillana, afroamericana,
poesía negra, tiene tantos nombres que nadie se pone de acuerdo. Nace como un fenómeno social después de la Primera Guerra Mundial, y en las Antillas, especialmente en Cuba, se establece una necesidad vital de hacer conocer al negro nacido en América, y al hijo del negro con blanco, que es el mulato, que significaban entre negros y mulatos, no exagero, pero creo que significaba prácticamente entre el 60 y el 70% de la población antillana, y no te digo en Brasil, ¿no? En fin, que hay islas del Caribe donde quizás decir un 60 me quede corto. Entonces hubo esa necesidad, y fue curioso, porque un poeta, Alfonso Camín, asturiano, fue el primero que estableció esa relación entre la poesía y el negro en el año de 1925, con 2 poemas maravillosos. Es un fenómeno. Aquello, JJ, mi querido amigo profesor don Héctor, que lo sabe mejor que yo, marcó un hito en la historiografía de la poesía. Salieron autores donde quiera que había raza negra, en Brasil, en la Guayana francesa, en Francia, en Inglaterra, en Estados Unidos. Fue un fenómeno curioso, pero como todas esas cosas que salen de pronto, pues de pronto empezó a desaparecer. Tuvo una aceptación tremenda y tuvo gente que la recitaba de maravilla. Yo creo que en un programa, no sé si se acuerda, señor director, Sí. Establecí que la existencia de un gran declamador cubano, Luis Carbonell, el hombre de las 1000 voces, y hubo también una mujer que declamó muchas poesías negras en Estados Unidos. Fue un fenómeno cultural. Perfecto. Que desapareció, y hoy en día yo creo que necesitamos que reverdezca, porque ya no se trata a nivel de la Antilla, ni a nivel del problema de los mulatos, ni de los negros, porque salvo en algunas cosas puntuales, yo creo que la discriminación se ha eliminado del mundo occidental, y donde no se ha eliminado está en vía de eliminación. Pero es que hoy en día existe otra discriminación, una discriminación hecha en base a la fealdad, a la belleza, al estilo de las personas, la forma de hablar, la forma de andar. Perfecto. Y que ya la marcaba, no sé si os acordáis, en un programa, que es el aspesticismo. Vale. Ahora estamos contigo otra vez, Ángel. Vamos a hablar un poco con Héctor. Héctor, profesor de universidad, y bueno, hablamos contigo la figura de Cervantes. ¿Por qué pegado a Cervantes, o Cervantes a ti, o tú? ¿Por qué te atrae tanto todos los aspectos de Cervantes? Bueno, porque es el mejor escritor de la época, y de muchas épocas, y de muchos países. Y porque yo me siento identificado con 2 aspectos esenciales en su obra, que son el humor y la novela. Y en los 2 es un maestro, ¿no? Entonces, ¿para qué? No, en realidad no se debe decir así, ¿para qué leer a otros? Pero hay una clara predilección, ¿no? Te llena completamente. Exactamente. ¿Vas a participar en esta mesa redonda hablando del Cervantes como poeta? Sí, aunque quizás... Poco conocido. Exactamente, ha habido prejuicios, bueno, y también Cervantes ha tenido mala suerte, porque al ser un novelista tan bueno, pues como poeta no brilla. Claro. Es natural. Y luego en una época de grandísimos poetas, superiores a él, lógicamente, ¿no? Góngora, Quevedo, Lope de Vega, superiores en cantidad y en calidad. Y eso hace que su obra poética esté mucho más oscurecida, ¿no? ¿Cómo podemos decir la poesía de Cervantes? Que, bueno, como en un contexto
dónde vivía él, reivindicativo, en fin, hace referencia a sus novelas, en fin, cómo Cervantes enfocaba la poesía en aquella época. Bueno, él primero se entusiasmó con la poesía en su juventud, indudablemente lo que se percibe a partir de los datos que tenemos sobre su vida, que no son muchos. Él se entusiasma con la poesía como muchos jóvenes, hasta incluso hoy, a pesar de que la poesía sea algo mucho más marginal que antes, se entusiasmó con la poesía a sus 20 años y escribió algunos poemas de circunstancias, de compromiso, digamos, para incluirlos en libros de otros autores, de otras personas. Y escribió unos poemas discretos, correctos. O sea, él no tiene una gran facilidad, pero tampoco es un mal poeta, para entendernos, es una cosa intermedia. Y al final de su vida él ha escrito unos 45.000 versos, que no es poco. Es decir, si hubiera sido un mal poeta, hubiera sido imposible llegar a esa. Lo que pasa es que, claro, Lope, calculo yo, que habrá escrito 1,5 millones. Algunos malos. Hay versos de Lope no muy malos, pero sí insípidos, o de oficio, cosas hechas por obligación. Y en Cervantes quizá hay un aspecto más personal. Es decir, cuando él dice lo que quiere decir, es más interesante, para mi gusto, que Lope. Perfecto. Es una pena que no se olvide Hidalgo y Manolo Reyes, porque Herrera y Hidalgo tienen mucho que decir a los saluqueños, igual que Héctor y Ángel, de verdad, tiene un currículo y además, obviamente, para preparar su programa he estado ahí buceando un poquito su trayectoria, incluso, en fin, tiene el otro día leí un poema suyo que se llama Para vivir así, precioso, y que recomiendo que se lea, ¿no? En fin, Ángel, yo decía esta mañana, poesía olvidada, tú desde del ámbito de la poesía negra, pero hay autores y poetisas y poetas que, por ejemplo, Cervantes, que me diga quien quiera, a excepción de Héctor, y perdón por mi ignorancia, que me manifiesta que era un gran, en fin, poeta, que escribía también poesía, ¿no? Hay autores olvidados por distintas razones y que sus poesías son de calidad y no aflorados para que todo el mundo lo conozcamos. No solamente olvidados, sino plagiados, como le ha pasado al mismo Alfonso Camín. Te tengo que decir una cosa, amigo invisible. Uno de los libros para mí más didácticos que existe al tema es de la autora Rosa Valdés Cruz. Su título, La poesía negroide en América. Es un libro importantísimo. Bueno, pues en ese libro no se hace mención a Camín. Yo no sé por qué razón esta autora no lo incluye. No sé si es que también tiene un poquito de hispanofobia. Pero, sin embargo, no aparece Alfonso Camín. Un olvido imperdonable. Y luego hay otra cosa, el plagio. A él lo plagió aquella mujer que decía que era mexicana y al final no era mexicana, Chavela Vargas. Hay una anécdota muy curiosa que la contaremos en la mesa redonda al respecto entre Chavela Vargas y Alfonso Camín. Bueno, pero igual que pasó con otro autor, con el autor de Píntame Angelitos Negros, Andrés Eloy Blanco, pues cogieron un trozo de la canción. En este caso, en Angelitos Negros tuvo el permiso del autor, pero en el caso de Macorina no. Y Chavela Vargas se adjudicaba la autoría de la canción. Yo, como siempre, si me permitís, pues os voy a decir el poema completo de Macorina, Venga. Que no tiene desperdicio. Es un poema negroide con un ritmo de son impresionante. 20 años y entre palmeras, los cuerpos como banderas, noche, guateque, danzón. La orquesta marcaba un son de selva ardiente y caprina,
el cielo un gran frenesí. Pon la mano aquí, Macorina. Alumbran el barracón grandes faroles de China, finas plantas de criolla que bordan el canevá de aquel danzón que se enrolla como en la palma el majá. Y alguien que dice que arrolla tu cuerpo ritmo en pasión. Como guitarra en tensión tú ibas temblando, temblando. Yo iba pulsando, pulsando. Un bordón y otro bordón. Aún no sé dónde queda la piel y empieza el limón. Para mí todo era seda caliente en aquel danzón. Un pañuelo carmesí que voló del corazón de algún negro lo comí y entre bagazo y pasión se quedó temblando allí. Ponme la mano aquí, Macorina. Aire entre esencia calina, la luna es un tiburón que va tragando anilina. Estaba el cielo de oriente caldeado como tu frente, tus pies dejaban la estera y se escapaba tu saya, buscando la guardarraya que al ver tu talle tan fino, las cañas azucareras se echaban sobre el camino para que tú las molieras como si fueras molino. Ponme la mano aquí, Macorina. Tu pelo, jíbaro y fiero, una manigua cubana para mi amor guerrillero. Tu acento suave y dulzón, sinsonte que en la mañana todo su acento desgrana, con cuyos hechos canciones, tus ojos de calentura, tu sangre notas de un son, tu boca una bendición de guanábana madura, tus senos carne de llanón, y era tu fina cintura la misma de aquel danzón. Bao de caña y maní, ponme la mano aquí, Macorina. Olor a verde limón, a naranja mandarina, dulce aguardiente y ron. Después, al amanecer, que de mis brazos te lleva, y yo sin saber qué hacer, de aquel olor a mujer, de mango y a caña nueva, con que me llevaste el son caliente de aquel danzón, gallo de fino espolón, en un bardal primitivo, un tambor de piel de chivo, un tatimbla y una ocarina, y ponme la mano aquí, Macorina. Yo bebo el último ron y quedo pensando en ti y en aquel danzón. En el viejo barracón ya no hay faroles de China, todo se han hecho carbón. Qué belleza de poema. Así es. Bueno, pues... Eso no lo hace cualquiera, y que lo diga nuestro querido amigo, el profesor doctor Héctor Ríos. Ahora, si te parece, te esperamos aquí el miércoles. Como digo, mesa redonda sobre la poesía olvidada organizada por el Ateneo de Sanlúcar, miércoles a las 8:30, miércoles día 7, en el Hotel Alvareza, allí en la calle Bolsa 63-65. También hay música a cargo de Miguel Ángel Rosique y moderador Manuel Reyes, presidente del Ateneo. Interviene Héctor Brioso Santos, profesor titular de Filosofía de la Universidad de Alcalá. Regla Hidalgo, para más información, es poeta, escritora, estudió magisterio, historia de arte por la Universidad de Sevilla y es miembro del Ateneo de Sanlúcar. Y terminé también al señor que tengo al teléfono, Ángel Núñez Moreno, que yo creo que ya, si yo, ¿qué más queréis en esta mesa redonda? Pues Ángel, te dejamos y continúo con esto, ¿te parece? Vale, muy bien. Venga, adelante. Cuídate. Soy todo oídos. Venga, hasta luego, adiós. Hasta luego. Bueno, pues Héctor, vaya mesa redonda. Además, Cervantes, Concha Méndez, poesía negra, un elenco, ¿no? Sí. Un elenco, Una reunión muy curiosa. ¿Cómo va ahí, sin averiguar nada ni decirnos nada, las líneas generales de tu planteamiento en esta mesa redonda? Pues bueno, lo que he dicho antes,
quizá reivindicar a Cervantes como esos poetas, como uno de los muchos, miles quizá, de poetas antiguos, clásicos, que no son leídos frecuentemente, porque hay mucho que leer y porque es una época remota, ¿no? Y yo creo que es una parte de su personalidad que se olvida, que es muy típica de la época. Escribía poesía casi todo el mundo, en la época. Casi todo el mundo que tuviera algunos estudios o alguna cultura escribía poesía. En los archivos hay, no sé, cientos de miles de hojas de poesía de gente desconocida, incluso anónima, muchísima poesía anónima. En cualquier archivo hay toneladas y toneladas. Lo difícil es en realidad, más que abarcar eso, discernir qué es lo que vale la pena de tanta cantidad. Hoy en día no se escriben esas cantidades ni siquiera de prosa, ¿no? Pero había una grafomanía, la gente escribía caudalosamente, de manera oceánica. Eso mismo, un señor como Cervantes, un novelista semidesconocido casi toda su vida, olvidado, un autor de teatro marginal, se pone a escribir en las posadas, en los caminos, 45.000 versos. Y se considera un poeta mediocre él mismo, de poco interés. De ahí viene el término olvidado. Sí, es curiosísimo. Tiene el libro ahí, se llama... sí, bueno, es una parte de la obra. Poesías completas, sí. según tomo 2, ¿no? Sí. ¿Y qué te ofrece ese libro que tú traes aquí? Bueno, es la edición de Vicente Gauss, es una edición ya clásica, digamos, donde está dividida la obra de Cervantes en poesías sueltas, digamos, que es este tomo segundo, y poesía, y el viaje del Parnaso, que es el primer tomo, que es la obra de más ambición, quizás. Y luego hay una parte que no está, lógicamente, que es el teatro en verso, que es mucho. Una parte de los 45.000 versos, una buena parte son teatro. Pero es que el teatro se escribía en verso. Oye, ¿tú le impregnas a tus alumnos el amor a Cervantes y a la poesía? Lo intento. ¿Lo intenta y cómo es la recepción? No, yo creo que les interesa. Y Cervantes es de los pocos autores a los que ellos entienden directamente sin dificultades, ¿no? En principio. El Quijote, nunca ningún alumno me ha dicho que no lo entendiera en absoluto. En cambio, hay otros autores a los que a veces tengo que descartar porque los alumnos pues no pueden leerlos, no sacan nada en clase, o les resultan plomizos, insoportables, ¿no? Entonces vas buscando lo que a ellos trato de obligarlos, pero obligar tanto a la gente tampoco se debe, ¿no? Y además, si la literatura es algo que se hace por afición, cuando la afición es obligatoria ya no es afición. Claro. La poesía como tal cuesta, aunque tiene todas las virtudes que puede tener desde el punto de vista lingüístico, desde el punto de vista emocional, ¿cómo es capaz persona en 3 o 4 palabras trasladar tanto, no sé, es que un conocimiento del lenguaje? Sin embargo, cuesta, ¿no?, incorporarla a un hábito normal de lectura, o no, o yo tengo una concepción distinta a lo que te planteo. Depende de las personas, pero eso se está perdiendo. En la época de Ángel Alberto, digamos, que es un hombre de 70 y tantos años, y estará escuchándonos, a lo mejor se molesta porque decimos su edad, pero es un hombre maduro. La poesía era algo que llegaba a todas partes, admirado, algo importante. Y hoy en día la poesía se ha quedado como un reducto, creo yo, pienso, un reducto artístico para gentes un poquito raras, quizá. Sí. O sea, la poesía no es algo público. No escuchamos leer poesía en la televisión, ni en la radio, ni la gente no lleva libros de poesía por la calle. Eso se ha ido perdiendo. Se ha devaluado o quizás se ha quedado arrinconada de alguna manera, ¿no? En el siglo XIX, hasta el siglo XIX, principios del XX, gente analfabeta sabía poemas de memoria, y muchos. Y eso se ha perdido, porque hay otros entretenimientos, otros medios de comunicación. Quizás se ha perdido porque no cuidamos nuestra lengua, nuestro lenguaje, como instrumento fundamental para la transmisión de conocimiento. No le damos importancia a este instrumento
tan rico que tenemos, ¿no? Y entonces no tenemos tanta carencia de eso. Desgraciadamente es así, y además no se educa a la gente en eso. En los institutos, en los colegios todavía hay algunos valientes que lo intentan, quiero decir, profesores, maestros, pero se ha perdido, yo creo que se ha perdido mucho. Queda la otra poesía, la poesía más personal, como confidencial, como confidencia, como expresión muy individual de lo muy personal. Queda algo. Indudablemente no vamos a negar que existen buenos poetas todavía, uno de ellos paisano nuestro, Felipe Benítez Reyes, por ejemplo, ¿no? Entre otros muchos, pero tengo la sensación de que eso es algo como más recóndito, menos público, como más al margen. La difusión de la poesía también está en carencia de este tipo de... Sí. Y lo que tú dices, la devaluación del idioma, ¿no? Entonces, claro, incluso la misma poesía, a mi juicio, es peor, está menos elaborada. Perfecto. No toda, no vamos a ofender a los poetas buenos, pero quiero decir que es algo, no tiene forma musical, ha ido perdiendo muchos elementos, entonces... ¿Hay algún poema de Cervantes que te llamó la atención? ¿Algo Muchos. Venga, pues, alguno antes de terminar. Hay uno que le gusta mucho a Ángel, venga, y que me lo sugirió anoche, que es el famoso soneto al túmulo de Felipe II en Sevilla, que todavía no sabemos muy bien qué significa, pero que indudablemente no significa nada bueno para el rey, por lo que podrá oír el amigo invisible que esté ahí al otro lado. Es un soneto que presuntamente, muy probablemente, Cervantes dejó personalmente en la tumba de Felipe II, tumba simbólica, una tumba un monumento funerario que se hizo en todas las grandes ciudades del imperio, una vez que muere el rey después de una larga agonía. La tumba verdadera está en el Escorial, en Madrid, pero el túmulo simbólico estaba en las catedrales, en los lugares significativos, ¿no? Entre otros en la Catedral de Sevilla. Y el municipio de Sevilla, el Cabildo, se endeudaron mucho, al parecer, para construir ese monumento efímero. Era una cosa para durar durante el duelo del rey, ¿no? Entonces Cervantes deja, como presunto homenaje al rey muerto, al que parece no haber tenido mucha simpatía, deja el soneto a los pies del túmulo, delante de muchísima gente. De hecho, algún cronista de Sevilla relata ese episodio, ¿no? Pasó un poeta viejo y dejó, un poeta. El soneto dice: voto a Dios que me espanta esta grandeza y que diera un doblón por describilla, porque a quien no suspende y maravilla esta máquina insigne, esta braveza. Por Jesucristo vivo, cada pieza vale más de 1.000.000, y que es mancilla que esto no dure un siglo, oh gran Sevilla. Roma triunfante en ánimo y riqueza. Apostaré que la ánima del muerto, por gozar este sitio, hoy ha dejado el cielo de que goza eternamente. Esto oyó un valentón y dijo: es cierto lo que dice Boacé, seor soldado, y quien dijere lo contrario, miente. Y luego, en continente, caló el chapeo, requirió la espada, miró al soslayo, fuese y no hubo nada. Para dar las claves mínimas del soneto, en realidad Cervantes está dejando hablar a otros personajes sobre la tumba, delante de la tumba. En el mismo soneto vemos una escena medio teatral en la que un valentón, un bravo, un matón de la calle, un chulo de la época, que llevaba su espada, que era un sicario a ratos. Ese valentón dice en su propia habla vulgar y retadora, dice esas frases. Después responde el soldado, y al final fuese y no hubo nada. Es decir, todos esos grandes votos, desafíos, retos públicos no significan nada y no llevan a nada. Lo que se está diciendo quizá
es que Cervantes no apreciaba mucho al rey. Y entonces el rey fuese y no hubo nada, no quedó nada, quedó un monumento vacío y hueco de madera y de serrín, ¿no? Así es. Pues Héctor, como siempre, es un placer hablar con vosotros, sinceramente. Durante este verano a ver si tenemos oportunidad de que hablamos de otros temas, con más tiempo, ¿no? ¿Te parece? Tú sabes dónde está ya tu casa, sí. Puedes venir donde quieras, tener nuestros teléfonos, o sea que o te llamamos a ti. Antes que te vayas, ¿cuándo te incorporas tú? El 1 de septiembre. Ah, bueno, pues estamos en la agenda, estamos en ello. Un placer. Muchas gracias y que sea un éxito esta mesa redonda con buen acierto sobre la poesía olvidada. Muchas gracias. Gracias por todo. Gracias. Nosotros, Esperanza, ya terminamos y rápidamente. No ha dado tiempo a hacer la noticia, la editorial, la difusión de muchos temas, pero bueno, esta mañana hemos tenido un pequeño, retraso en la programación, pero creo que hemos salido bien, creo que se ha salido de todo bien. Venga, hasta el miércoles, a las 9 aproximadamente, 9 y 10 estaremos con todos vosotros. Gracias, a cuidarse, Venga, estamos aquí, no nos vamos. Hasta el miércoles.